Hori Yao es la estudiante más destacada de su clase, siempre logrando las mejores calificaciones en sus exámenes, ya que su juventud estaba completamente enfocada en los estudios, no había tiempo para amistades, aunque uno de sus compañeros de clase, llamado Kijima Takumi, estaba intentando acercarse un poco a ella para conocerla mejor, sin tener éxito, ya que para Hori, todos los hombres eran unos pervertidos que solo pensaban en sexo y cochinadas, así que se mantenía alejada de ellos, pero como Takumi se mostraba bastante insistente, decidió que debía dejarle en claro que no estaba interesada la próxima vez que se acercara. El gran responsable de su odio hacia los hombres era su padre, Hori Hanasaki, escritor de novelas eróticas, denominado el maestro del placer, por su causa habiéndose rodeada de perversión desde que era una niña, odiando todo lo que tenía que ver con su afición, aunque su padre notaría que ésta estaba entrando a la etapa de la pubertad, disponiéndose a aconsejarla como solo el maestro del placer podía hacer. Hori tendría la oportunidad de hablar con Takumi, quien estaba en la enfermería, para dejarle en claro que ya no lo quería cerca, siendo enfática pero también respetuosa de no lastimarlo, aunque justo en ese momento aparecería su padre, colgado en la ventana para apoyarla a su manera, y antes de que Takumi pudiera notarlo, ella se abalanzó encima de él, comenzando a asfixiarlo con sus prominentes pechos, viéndose bastante avergonzado por eso, para sorpresa de Hori, quien pensaba que este ya tenía experiencia de sobra en ese tipo de cosas, pero ahora sin interrupciones era su oportunidad, frente a un Takumi quien parecía bastante atento a lo que quería decirle, poniéndola muy nerviosa con su intensa mirada, aunque no sabía por qué la hacía sentir de esa manera. Justo cuando la operación Pechos al descubierto de su padre sería todo un éxito, dejándola completamente expuesta ante Takumi, quien no podría resistir la tentación de hacerla suya, o eso era lo que pensaba ella, ya que este gentilmente la cubrió con su abrigo y de paso declarándole sus sentimientos, ya que le gustaba, causando con eso la sorpresa de Hori, quien regresó a casa sin poder asimilar lo que había sucedido y sin recordar lo que respondió a su declaración durante toda la noche, imaginándose que hacía el amor con Takumi. Así que a la mañana siguiente le preguntaría a su padre sobre la experiencia de una primera vez, mencionándole que a veces puede llegar a ser bastante dolorosa para una chica si es que el hombre la tenía muy grande, y varias otras cosas más que la espantaron completamente, cambiando su apariencia para parecer una chica mucho más recatada y así Takumi pierda el interés en ella, pero en realidad con ese nuevo aspecto provocaba mucha más sensualidad que de costumbre, así que rápidamente lo desechó por completo, de paso consiguiendo un momento para estar a solas con este, mientras estaba dormido disponiéndose a averiguar qué tan grande la tenía, pero antes de lograrlo, Takumi la interrumpiría con su ternura, mencionándole que no la iba a presionar con la respuesta a su declaración, ahora comenzando a leer una guía que le dio su padre para hacer el amor, que incluía diferentes fetiches, por accidente intercambiándola con una guía de inglés que tenía Takumi, quien solo quería estudiar junto a ella sanamente, así que muy avergonzada fue en su búsqueda, creyendo que después de haberla leído, quería probar alguno de ellos, aunque solo le estaba preguntando por sus dudas en inglés, con Hori viéndose dispuesta a intentar alguno de esos fetiches si él lo quería, pero finalmente aclarando el malentendido, ya que todavía no se había dado cuenta del intercambio, así que no sabía de lo que estaba hablando Hori, con eso despidiéndose avergonzada y escapando del lugar. Al llegar a su casa no hacía más que pensar en la sonrisa que le había regalado Takumi, sin poder quitárselo de la cabeza. La clase de Hori iría a una excursión, con ella viéndose obligada a ir por su padre para que disfrutara de su juventud lujuriosa. Ahora que se había visto cercana a Takumi, sus compañeras decidieron invitarla a una noche de chicas, también a él si así lo quería, para estar más cómoda, con imaginándose que en realidad la estaban invitando a una orgía para que la vieran hacerlo con Takumi, así que iría a los dormitorios de chicos para pedirle que no acepte la propuesta, escondiéndose cuando escuchó que venían varios de ellos, siendo descubierta finalmente por Takumi, quien tuvo la oportunidad de frotar sus muslos en el proceso, protegiéndola para que los demás no se den cuenta de que estaba allí, aunque ella misma se delató cuando saltó encima de él para que olvide que era lo que había frotado hace un momento. Siguiendo con la clásica prueba de valor en el bosque, a Hori se le levantaría la falda en un descuido mientras escapaba de un supuesto fantasma, con Takumi al darse cuenta intentando decirle a través de indirectas, pero esta de nuevo lo malinterpretaría, creyendo que quería hacerlo con ella aquí en la oscuridad del bosque, siendo finalmente calmada por con su caballerosidad, mientras Hori se daba cuenta de que siempre estaba pensando mal de él, a pesar de lo bueno que había sido con ella, disponiéndose a aceptar el beso que le iba a dar, pero en lugar de eso, Takumi ahora directamente le diría sin rodeos que lo que le estaba intentando decir es que se le veía la ropa interior. Hori se enteraría de que Takumi había ido a una cita grupal, viéndose bastante molesta por eso, aunque intentó explicarle que solo fue para acompañar a sus amigos, ella no le creería, causando que se distancian hasta el punto de no hablarse, ya que él no quería ser una molestia, ocasión que aprovecharía Takaoka Miyabi, una amiga de la infancia de Hori, que también estaba interesada en Takumi, invitándola a salir en una cita, con aceptando aunque solo como amigos, donde de paso se cruzarían en una casa del terror sin poder arreglar las cosas, manteniendo así su distanciamiento después de discutir, mientras que Miyabi, aún sabiendo que a le gustaba Hori, estaba dispuesta a lo que sea para hacerlo olvidarla, entrando juntos a un hotel y siendo vistos por esta. Con eso Hori comenzando a pensar en ellos haciendo el amor, viéndose muy molesta y celosa al respecto, cayendo desmayada por una baja depresión para despertar al rato en su habitación junto a Takumi, quien había venido a arreglar las cosas con ella, mencionándole
que todo había sido un malentendido, ya que minutos después de entrar al hotel habían salido sin hacer nada de lo que había imaginado. Además de paso, Takumi le confirmaría que él era virgen y solo quería hacerlo con la chica que le gustaba, dejando perpleja a Hori al enterarse de eso, sintiendo que tenía más experiencia que él gracias a las novelas eróticas de su padre, queriendo guiarlo ahora que habían arreglado las cosas, aunque Takumi pondría a prueba esa confianza que desbordaba, quebrándola fácilmente, ya que ella era igual de inexperta que él, finalmente escapando del lugar al verse presionada a mostrar su punto débil. Junto al editor de su padre, Soichiro Yabe, asistiría a un festival de carne y lujuria, de alguna manera correlacionados, encontrándose ahí con Takumi, quien se pondría celoso de la cercanía que tenían estos, ya que se conocían de años, robándosela por un momento para mencionarle que ya no podía seguir esperando más, quería una respuesta a su declaración y estaba dispuesta a todo para enamorarla. De regreso a casa, Hori parecía muy feliz por sus palabras, pero como se dio cuenta de que sus calificaciones habían bajado en el último tiempo, se fue de viaje unos días para enfocarse en sus estudios cerca de la playa, siendo visitada por Takumi, con ella al verlo en traje de baño, pareciendo que se le caía la baba por su cuerpo escultural, tomándose un tiempo para estar junto a él en la playa, usando un traje de baño que dejaba poco a la imaginación, el cual ponía insegura a Takumi, ya que no quería que nadie más observara su belleza. Mientras sus cuerpos se rozaban bajo el agua, Hori como siempre no hacía más que pensar en sexo, esperando que este tomara la iniciativa e iniciara un movimiento, pero Takumi como buen hombre no entendió sus indirectas, llevándola de regreso a la orilla de la playa para no seguir interfiriendo en sus estudios, dejándola bastante decepcionada, ya que claramente quería que pasara algo más. Así que para motivarlo a mostrar sus verdaderas intenciones lujuriosas, prepararía un afrodisíaco con la ayuda de su padre, poniéndolo en la comida que le había preparado para su cita, rápidamente después de probar un bocado, cayendo bajo sus efectos y comenzando a tocarla intensamente por el calor del momento, pero deteniéndose antes de llegar a segunda base, disculpándose ya que él la quería respetar, realmente le gustaba de verdad, deseando algo serio. En ese momento Hori rompió en llanto frente a sus sinceros sentimientos, pero finalmente rechazándolo, ya que para ella sus estudios lo eran todo, y si seguía a su lado no haría más que estar con él todo el tiempo, disfrutando de su relación. Takumi aceptaría los motivos de su rechazo, dejándola tranquila en sus estudios, pero Hori ahora comenzaría a sufrir por su distanciamiento, sin poder enfocarse en estos, ya que no haría más que pensar en él, siendo castigada a utilizar un disfraz por su tutor Yabe. Pero Takumi decidiría volver a hacer un último intento, yendo a visitarla a su casa, enterándose de que esta, después de graduarse, quería vivir sola, y por eso era de vital importancia que le vaya bien en los estudios. Así que frente a esa convicción, a pesar de que la quería demasiado, decidió finalmente dejarla tranquila para no interponerse en sus objetivos, pero Hori lo detendría, ya que aún así lo quería a su lado, estaba completamente enamorada de él, yendo hacia la cama para estar juntos. Mientras Takumi seguía siendo igual de tierno que de costumbre, Hori lo invitaría a ser un poco más pervertido, disfrutando de su cuerpo, finalmente solo besando su frente. No había más que amor en su intercambio de miradas, siendo interrumpidos por Yabe y su padre, de paso recibiendo la bendición de este para el comienzo de su relación. Hori ahora sentía que faltaba la propuesta de ser novios de parte de este, viéndose dispuesta a dar el sí sin problemas, pero en lugar de eso Takumi le ofrecería el estudiar juntos para ayudarla a cumplir con sus objetivos. Después de eso vendría todo lo demás, así que con una nueva meta en su camino, Hori motivada se dispondría a estudiar para convertirse oficialmente en su novia. Llegaría una oportunidad para que estudiaran juntos en la casa de Takumi, queriendo que este haga un movimiento en ella ahora que estaban a solas en su habitación, pero como este solo se dedicó a estudiar sin intentar nada, comenzaría a tirarle indirectas para que la tome como suya en la intimidad, haciéndole lo que estime conveniente, siendo todas estas ignoradas por Takumi, quien no entendió ninguna, proponiendo la idea de que quien sacara mejor calificación en el próximo examen podría darle una orden al otro, con Hori imaginando un sinfín de posibilidades con finales sexuales, aunque este si ganaba solo pediría que le prepare otro almuerzo como el del otro día, matando así todas sus fantasías sexuales, así que finalmente se rindió a seguir estudiando para llegar a ser su novia. De tanto pensar en sexo, a Hori se le había olvidado un detalle importante, todavía no había tenido su primer beso con Takumi, llegando a la conclusión de que el santurrón que tenía como interés romántico jamás tomaría la iniciativa, así que ya no esperaba nada de él, comenzando a actuar ahora de manera errática en su presencia. Takumi se daría cuenta de que estaba rara, preguntándole directamente qué le pasaba, con Hori confesando que sentía incertidumbre por el hecho de no haber tenido todavía su primer beso juntos, con este finalmente tomando la iniciativa, pero deteniéndose en el camino para no afectar en sus estudios, pero ella terminaría lo que había empezado, besándolo y siendo correspondida, no con uno, sino que con varios más después de eso. De regreso a casa no hacía más que pensar en sus sesiones de besos, dándose cuenta de que Takumi besaba demasiado bien, así que seguramente debería haber tenido experiencia, llenándola de incertidumbre de nuevo, ahora al no verse al mismo nivel, pero todo sería aclarado con que en realidad era su primer beso también, y de igual manera le había gustado el suyo, ya que el beso de la persona que amas por obvias razones debía ser bueno, besándola una vez más para calmar todas sus inseguridades. Aunque al regresar a clases y ver los resultados de sus exámenes, estos seguían siendo malos, así que debía seguir estudiando.
Espero que te haya gustado este resumen. Si es así, regálame un me gusta y te dejo la invitación para suscribirte para ver más resúmenes similares en mi canal. Yo soy Hyakurai y nos veremos en otro resumen. Chao.